Lo dijo él. A primera hora. 6 de la mañana con 29 minutos, como lo habíamos anunciado previamente, y ya se encuentra conectada vía Zoom la concejal de Quito, Estefanía Grunauer. Muy buenos días, concejal. Muchísimas gracias por su conexión aquí en A Primera Hora. Buenos días, Andrea. Buenos días con todas las personas que nos escuchan. Mil disculpas quizás por el sonido, pero estoy justamente aquí en el Complejo Judicial Sur. Vinimos a ver cómo estaba el tema de la distribución justamente del agua y sobre todo tener unas palabras de apoyo a los agentes de control, quienes están trabajando 24/7 y quienes están cuidando justamente que este abastecimiento del agua se esté dando dentro de los lugares necesarios. Concejal, y precisamente sobre ese tema, entonces, ¿cómo califica usted esta distribución que se está realizando? Ya se ha conversado el día de ayer, escuchamos también declaraciones del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, sobre este restablecimiento del agua potable que va a ser por etapas. Sin embargo, mientras eso ocurre, ¿cómo siguen los ciudadanos ahí en estas 6 parroquias de Quito? No, hay que tomar en cuenta que efectivamente fue un desastre natural que pasó. Se rompió más de 350 metros de tuberías, los cuales realmente abastecían, como sabemos, a todo el sector de Quito, las 6 parroquias principales. Estamos hablando de La Argelia, estamos hablando de Turubamba, estamos hablando de Quitumbe, de Chillogallo, de Guamaní, estamos hablando también de la Ecuatoriana, parroquias que realmente significan casi más del 30-40% del distrito metropolitano de Quito. Entonces vemos también que se ha actuado inmediatamente con tanqueros específicos de LEMAX, así como también tanqueros de otras personas, de entidades privadas. Se ha contratado también esos tanqueros para poder abastecer el agua necesaria. Sin embargo, yo tengo preocupaciones mucho más específicas, ¿no? El tema de cómo está dándose las visibilidades dentro de esta venta a veces abusiva del agua que existe, el tema psicológico que está pasando la gente. Vemos que más o menos tenemos ya identificado 149 personas en condición de vulnerabilidad, como dije, la atención psicológica, la resolución de conflictos que hubo dentro de este paso de inconvenientes que hubieron entre unos y otros ciudadanos, la venta abusiva también del agua en ciertos lugares también tuvo consecuencias al respecto, y sobre todo también saber si es que va a existir a futuro una crisis de insalubridad, ¿no? Porque no sabemos realmente si el agua que estaban en los tanqueros han sido totalmente verificada, que sean potable, que sea para el uso y consumo de las personas. Entonces, creo que sí estamos en una crisis sanitaria, la cual tenemos que analizarla profundamente desde varios puntos, y no solamente si tenemos agua, si regresa el agua o no regresa el agua, que obviamente es lo más importante. Quisiera entonces, digamos, centrarme en algunos puntos que usted ha mencionado, concejal. Usted dice que se ha identificado a 149 personas en vulnerabilidad. ¿A qué se refiere cuando me dice aquello? Por ejemplo, personas, adultos mayores que no han podido acceder al agua totalmente. Se ha tenido que nosotros ir como municipio de Quito a las casas. La semana pasada con algunos concejales también acudimos a ciertos barrios a pedirles ropas a estas personas para poderles ayudar en la lavada de la misma. Pero yo sí creo que el tema de la parte social y la parte psicológica, el municipio de Quito todavía no nos da ciertas medidas ni sobre todo información de cómo se ha trabajado en ese sentido. Hasta el momento, entonces, perdón, concejal que le interrumpa, hasta el momento entonces de esas 149 personas no han sido atendidas. No, en estado de vulnerabilidad. Ellas han sido atendidas principalmente, y en este momento se encuentran en casas de acogida o se encuentran cuidadas por el respectivo patronato, inclusión social. Entonces se tienen identificados, pero no sabemos realmente en un ámbito de 400,000 personas, 149 nada más en estado de vulnerabilidad. Me parece una cifra bastante baja. Y que no, como digo, no tenemos una respuesta sobre estos temas que van más allá de la distribución o no distribución del agua. Usted se refería también, concejal, al tema de la venta de agua. ¿Se ha tal vez realizado acuerdos, alianzas, conversaciones, mesas de trabajo
con los entes encargados que puedan regular este tipo de los precios en la venta de agua? Sí, bueno, se pidió en el Consejo Metropolitano el anterior martes que la Agencia Metropolitana de Control converse con la comisaría, tomando en cuenta que son ellos los únicos respectivos para trabajar este tema de la especulación. Entonces se ha trabajado con el Gobierno Nacional también intervino en primera instancia y se ha trabajado para que no haya esta venta abusiva de agua. Sin embargo, sabemos que sí existió, que hubo estos, como en toda tragedia, lastimosamente existe gente que se aprovecha de la misma, pero se trató de controlar en el momento preciso. Ahora también, claro, el día de ayer el alcalde señaló que íbamos a tener ya agua en las horas de la tarde, lastimosamente por todo el proceso que se tiene que tomar. No va a llegar sino hasta ahora en la noche, según también fuentes del alcalde. Hay que tomar en cuenta que cuando sale de la mica se demora 6 horas para pasar a la planta del Troje, y dentro de esta, que ahí corre 47 kilómetros más o menos, y después cuando llega a la planta del Troje necesita 4 horas más para potabilizarse. Y después sí llegar de 2 a 48 horas a las casas respectivas. Entonces, no es un tema fácil y sí se llama a la ciudadanía que en este momento cuidemos mucho más cuando ya llegue el agua, cuidemos mucho más del agua, ya que si los primeros que tienen agua consumen bastante o llegan a almacenar agua o lo que sea por el miedo que tienen y con toda razón, no va a llegar a los demás barrios. Entonces creo que tenemos que concientizar mucho más del uso del agua y no solamente ahora que nos ha pasado esto, sino en general. Creo que todos los teños tenemos un abuso y uso del agua en Quito y que necesitamos controlar. Bien, concejal, entonces con digamos, estos puntos que usted me ha mencionado, en este preciso momento, tal vez haya alguna preocupación de su parte. En este momento, lo único que yo, como le digo, siempre me gusta estar en el territorio. Vine a ver si efectivamente existían todavía estos tanqueros. Alrededor existen, están formados todos el cuerpo de agentes, estuvo la EMAPS. Van a seguirse distribuyendo el agua en los lugares de abastecimiento, que son justo en la Aruñán y Calle 4, en la Rumichaca y Aruñán, y aquí donde estamos en este momento, que son los alrededores del complejo judicial. Creo que necesitamos también saber cuáles van a ser las próximas. Primero, lo que sí me preocupa, y lo dije justamente en el Consejo Metropolitano, es que si nosotros tenemos algún tipo de póliza que cubra esto que se ha gastado, que es alrededor más de $500,000. Entonces, es necesario saber si es que vamos a tener esta devolución por parte de algún ente, si tenemos algún contrato específico sobre si es que se rompe una tubería, si tenemos pólizas o no, que no nos pudieron contestar. Y por otra parte, ¿cuál va a ser también el pago de las personas que han ayudado a otras dándole su agua? Entonces va a subir este consumo de agua y por lo tanto van a tener que pagar más el agua. Si va a haber algún tipo de subsidio y eso todavía no hay una respuesta contundente. ¿Tienen otra información tal vez, concejal, sobre la hora precisa a la que llegará, entendemos, del día de hoy el agua? Como le digo, sabemos que es un proceso largo, que para 6 horas nada más para que comience desde el primera gota de agua de la mica, salir al Troje, y de ahí son exactamente 4 horas más para que se pueda potabilizar y ahí distribuir. Entonces no hay una hora exacta en este momento. Y como ha dicho el alcalde, es preferible no decir una hora exacta porque la gente está con mucha ansia y lo único que tenemos que ver es que luego se reparta de correcta manera y, como digo, utilizar bien el agua en estos momentos. Concejal, nuevamente muchísimas gracias por su conexión aquí en A Primera Hora. A usted, Andrea, muchísimas gracias y a todos los que nos escuchan. Bien, conversábamos con la concejal de Quito, Estefanía Grunauer, sobre esta crisis que ha sufrido 6 parroquias en el Distrito Metropolitano de Quito y esperando también en la restitución del suministro de agua potable. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.